damas y caballeros. Con ustedes, arquista constructor. Esta que sea una oportunidad para saludaros como haciendo una onda. Saludaos a todos ustedes, ¿cómo han estado? Qué gusto que la estén pasando bien. Nos encontramos en la idea de ¿qué es la geotecnia? Oiga, ¿qué es la geotecnia? Georreferencia, geo y la técnica. ¿Qué es la técnica? Pregúntele a Aristóteles, a mí no. Aristóteles decía, no, la técnica, la tecné. O sea, se va por ahí. Está, de verdad, jugando con la georreferencia, geotecnia, la geo y la técnica. Geología, geometría, geología, la geo con la técnica. Pero la técnica, pregúntale a Aristóteles, es la tecné. Es el técnico. Es el medio que se ha empleado para ocuparse. Mira, la geotecnia, entonces, con ustedes. En la geotecnia es una rama de la geología y que busca aplicar principios geológicos. Bueno, principios físicos, no en vano nos van a hablar casi todo el tiempo de la magnitud de frecuencia. Magnitud de frecuencia. Ya con eso es mucho. Nos van a estar hablando de la onda, de la magnitud de onda. Nos van a hablar de la relación de la magnitud y la relación que tiene la magnitud con qué más, con la intensidad. Mira, todo esto puede ocurrir en una onda sísmica. Entonces, una onda que trae una oscilación. Una onda que trae un punto muy alto que se llama cresta, un punto muy bajo que llamaremos valle. ¿Tú dónde estás? ¿En el punto más alto, en una cresta, o en el punto más bajo, en el valle? Porque mira, vamos a medir amplitudes. Entonces, se va a medir amplitudes con duración de tiempo. Como se va a medir amplitudes con una duración de tiempo, se van a ver longitud de ondas. Y todo esto, simplemente para decir lo que es la geotecnia. Está reuniendo un montón de información de relaciones físicas muy interesantes. Que una onda vaya hacia el centro de la Tierra, que otra onda venga del centro hacia la superficie, hacia la corteza. Oiga, entonces hay tipos de ondas y hay movimientos telúricos. No, yo no digo telúricos. Movimientos son producidos en la corteza terrestre. Sí, muy bien. Cuyo centro se llama hipocentro. Muy bien, excelente. Mira, para todo esto hay una explicación. Mira, que la geotecnia, ¿qué estudia? Mira, estudia los materiales naturales, los que se encuentran en la corteza, en la superficie terrestre. Es decir, va a hablar de los suelos y de las rocas. Va a hablar de los tipos de suelos, de los tipos de rocas, más que todo los tipos de suelos, porque los tipos de suelos serían duros, blandos. Digamos que los tipos de suelos van a hablar de los suelos duros, mientras que las rocas van a hablar de las rocas blandas. Se generan unas relaciones de capas y eso genera una relación para aplicar principios, para investigar los materiales, cómo se comportan en un terreno tales materiales, una construcción de una obra civil. Entonces, se van a hablar de la ingeniería geotécnica. Están hablando de la ingeniería de terreno. Que la geotecnia nos hablaría necesariamente del terreno. Como una ingeniería, pues tendrían que analizar interacciones de materiales, de construcción y la relación con el terreno. Yo creí que eso era simplemente hablar de la topografía. No, pues resulta que para eso está un geotecnio, ¿no? Se llama geotecnista. Y es una rama especialista de la geología. Que bien articulan su trabajo con la ingeniería civil. ¡Qué bien! Para una aplicación en obras civiles, claro, obras de infraestructura, claro que sí. Para un sector energético, nos están ahora involucrando con una palabra como la energía.
Para un sector como lo que es el riesgo, como el riesgo geológico. Hay relaciones en medio del territorio, hay relaciones. ¿Qué vamos a hacerle con las relaciones? Si eres ingeniero, háblame de las relaciones que hay con los materiales y el terreno. O si eres constructor de vías, vas a tener que hablar de lo que es la relación diseño-construcción o la explotación de proyectos de ingeniería en medio de las vías férreas. Hay materiales como lo son las rocas. Estos materiales están en la corteza terrestre. Muy bien. Mira, más que todo es para hacer recorderis, una introducción, por favor, a la geotecnia. Entonces me van a hablar de magnitud del sismo. Entonces me van a hablar de la energía del sismo. Entonces no solamente es magnitud, sino que también la magnitud trae relaciones. Relación con la intensidad de la onda o la relación que hay con la energía. ¿Cómo así? Pues mira, la magnitud de un sismo, digamos que es el número que se está buscando en el tamaño de un sismo. ¿Cuál fue la magnitud del sismo? ¿Cuál fue el número que caracterizó el tamaño del sismo? Ok, ¿y cuál fue la energía que se liberó? ¡Wow! Entonces, magnitud del sismo. Sí es un valor, un número que tiene una medida que se puede cuantificar, una medida cuantitativa. Magnitud del sismo nos va a hablar de una medida que se puede medir, cuantificable, que sea relacionado con ¿qué? Sí, con la energía que se despierta. Oye, tú eres como una magnitud de un sismo. ¿Cómo así que yo soy como una magnitud de un sismo? Sí, que se despierta después una energía sísmica, se libera esa energía sísmica. Bueno, puede funcionar. La relación primero va magnitud y después va energía. Se relaciona con la energía sísmica, la magnitud, y es una energía que se libera. ¿Cómo se va a liberar? Pues con el calorcito. Con el calorcito se libera. Es una magnitud que se puede medir, sí. Sirve para cuantificar los tamaños de los sismos, que se pueden medir también la energía que se ha liberado. Se liberó la energía durante una ruptura tectónica. Bueno, durante una ruptura o una falla tectónica. Mira, entonces, hay una magnitud que se relaciona con la intensidad y que se mide, ahí mismo se mide la misma energía. En la relación magnitud-intensidad se mide la energía y hay una descripción que no es cuantitativa. Con la intensidad ya no es tanto una magnitud cuantitativa que se mide, sino que la intensidad es cualitativa. Entonces, con la intensidad nos vamos con lo cualitativo, con las cualidades, con el efecto, con la percepción del hombre y de los daños que se han producido. Exacto. Tenemos que cuantificar los daños de un sismo. Pues resulta que hay clases de sismos, que ya todos saben que va de 2, una escala de 2 a 6.9. Antes de llamar al señor Richter, oye, solamente llaman al señor Richter, cuando la escala va con 7, va del 7 al 8. Si va más del 8, es una catástrofe mayor, un terremoto. Entonces, pero siempre estos sismos los van a relacionar ¿con qué? Con los kilómetros de profundidad de afectación, de amenaza o de afectación. Bueno, si hubo un movimiento, también hubo una relación con los kilómetros de profundidad. De 0 a 400 van. Oiga, de 0 a 400 metros subterráneos de kilómetros de profundidad se relacionan directamente. Así son las escalas, así son las magnitudes, que la magnitud no tiene una magnitud mayor, no, es ella sola su magnitud, pero eso sí, la magnitud por favor me la ponen al límite. ¿Por qué? Porque se van a hablar de las resistencias de las rocas. O sea, no está libre, está
al límite gracias a la resistencia que tienen las rocas. ¿En dónde? En la corteza terrestre. ¿En dónde? Bueno, en la corteza terrestre. Y se va a medir entonces la longitud de la ruptura como una grieta probable. Ay, sí, eso ocurre muy bien. ¿Qué? Mira, es que si te contara, oye, que hay amenazas sísmicas y que además hay geotecnia y que además hay estructuras. Bueno, entonces, ¿quiénes son los geotecnistas? Bueno, pues mira, los geotecnistas los relacionan con las estructuras, con la evaluación de sistemas estructurales, con los modelos del suelo. Oiga, el suelo tiene modelos, pero no los típicos de capas y que ya, no. Y que valores de la resistencia, del valor del promedio de sólido con líquido, no. Es que hay modelos de suelos y gracias a estos modelos se pueden verificar datos a lo largo del tiempo en una zona específica para predecir, llaman ellos, se predice gracias a unos polimonios de segundo orden. Entonces imagínense que haya líneas de orden y de segundo orden. Pero cuando se hablan de modelos de suelo, necesariamente tienen que valorar la magnitud, y la magnitud nos va a hablar de un correcto nivel de suelo, también de movimientos. Están metiendo entonces velocidad al suelo. Imagínate, que la velocidad del suelo. Háblame de la velocidad del suelo. Hay una aceleración del suelo. Y entonces, imaginémonos un escenario donde vaya a haber movimientos, donde haya una aceleración espectral. Ellos llaman aceleración espectral. Es un escenario donde necesariamente se va a relacionar otra vez la magnitud. Nos están hablando de la magnitud, es que la magnitud se va a relacionar con las distancias. Es que la magnitud, pues, toca también periodos naturales, pero también periodos de retorno, y todo es como más que todo estructural. Si te hablan de la magnitud que trabaja gracias a un periodo natural y también a un periodo de retorno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, es que hablan de periodos, pero son periodos estructurales, son periodos para hablar de un espectro, de lo que puede ser una amenaza en el suelo. Son estos periodos que son analizados gracias a los modelos, gracias a que ya hay modelos geológicos, gracias a que ya hay modelos geológicos donde hay información muy valiosa para localizar fallas, ¿sí? Para conocer el historial del terreno, para conocer las amenazas que ha tenido este lugar a lo largo de un periodo de tiempo. Entonces van a tener que sacar datos y base de datos. Todos los ingenieros saben, tienen que trabajar a punta de base de datos. Base de datos por aquí y por allá. Es que también hablan de la información, de las tasas de ocurrencia. Entonces le meten probabilidad. ¿Cuál es la ocurrencia? Háblame de la ocurrencia. Yo no sé para qué necesito base de datos. No, mira, es que te van a preguntar. Háblame de la ocurrencia de esta onda, de esta curva, de este riesgo. Bueno, entonces cuando haya una onda con una curva, la van a relacionar con un posible riesgo. Ya. Qué bueno, porque va a haber una buena información gráfica gracias a esos mapas telúricos que van a brindar mucha más información y se va a facilitar la comprensión. Es que es una información de ocurrencias, entonces le sacan promedio a un sismo. Entonces van a querer saber si en una zona epicentro o hipocentro o epicentro, ¿cuál fue
la ocurrencia? ¿Cuál fue el retorno? ¿Cuál fue la relación con las ciudades vecinas? Entonces se van a hacer muchas preguntas. ¿Cómo qué tipo de preguntas se hacen en el momento en que hablan con un geotecnista? Y con las amenazas. Pues estarán haciéndose muchas preguntas. Les va a dar sorpresa. Son de verdad interesantes dentro de los modelos de estudio de un geotecnólogo. Pues tendrías que saber cuál es la tasa de no de ocupación, la tasa de ocurrencia. Entonces, ¿cuál es el promedio? ¿Cuál es la tasa de ocurrencia que ha dejado el sismo? Entonces es una pregunta para un geotecnólogo. ¿Cuál es la tasa de ocurrencia de este sonido? ¡Pum! ¿Cuál es la tasa de ocurrencia de este movimiento, de esta curva? ¡Pum! ¿Cuál es la deriva del piso? ¿Cuál es la deriva? Hágame el favor. ¿Cuál ha sido la deriva del piso? Si le han puesto un coeficiente. Es que al piso le van a meter un coeficiente. Pero tranquilos que para esto está la normatividad. Una normatividad colombiana. Con problemas estructurales de fondo. Una normatividad colombiana con problemas estructurales de fondo para los geotecnistas que miden la profundidad del impacto. Entonces dicen que les hace falta una buena base de datos a los geotecnistas para la amenaza de los sismos, porque no ha habido una base de datos en el territorio nacional, sino que siempre se relacionan con países suramericanos, teniendo como base, hágame el favor, Chile. Relación Chile con Colombia. Toman como base la relación Suramérica, lo que es algo de suma importancia en una zona específica. No, lo más cercano que tienen en base de datos es Chile o bueno, Ecuador. Así es la mirada, en vez de ser específicos, se basan muchas veces en territorios muy extensos. Entonces, imaginémonos que parte del interés de un geotecnólogo, geotecnista, ¿cuál será el colapso? ¿Cuál será el impacto a futuro? Entonces pueden predecir el futuro de acuerdo al material visual de un mapa del movimiento de una onda. Hay una rotación en las rótulas. ¿Cuál es la rotación de las rótulas? ¡Wow! ¿Cuál es la rotación que ha tenido la rótula plástica del piso? Entonces, puede analizar cuál ha sido efectivamente la rotación de la rótula del piso. Mira, es que se van a encargar de todo. Absolutamente de todo. Es que no van a dejar nada. Van a absorber todo. Es que se necesita una base de datos importante. Y parece que no la hay. No se tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hace una amenaza sísmica dentro de lo que es una geotecnología? Mira, hay que mirar la evolución que se ha tenido de los estudios sísmicos. Una evolución, por favor, de los estudios sísmicos. ¿Pero desde cuándo? ¿Desde qué época? Porque hubieron muchas tragedias en la humanidad. Dependiendo, pues hay decretos, ¿sí?, que nos van a ubicar un mapa sonificado, mapa de sonidos, mapa con un coeficiente en donde pueden haber subcapas, capa A, capa B, entonces van a haber capas en medio de este mapa lleno de sonidos. Es un mapa lleno de sonidos que tiene coeficientes, que tiene capas, tiene como un localizador y van a ver las tasas de curvatura en medio de un historial de ondas. Entonces, para eso se han formado las asociaciones sísmicas de geólogos y que van a localizar todas las fallas posibles. Son mapas
de amenaza. Pero, ¿cuál es esa probabilidad, esa ocurrencia de curva de amenaza? Entonces se preguntan en el mapa, ¿cuál va a ser esa ocurrencia de curva de amenaza? Entonces van a estar mirando, más que todo, la aceleración, pico del terreno. Pico, claro, hacia la superficie. Aceleración de la superficie del terreno. Con algo que tiene unas signas del PGA. Oye, muéstrame tu mapa PGA. Ya sabemos a qué se refiere. Que le muestre todo su espléndido terreno. PGA. También está la idea de BC30, pero todo a su tiempo. Estamos en el PGA y digamos que hay valores en medio de una estructura que van a tomar una onda, digamos que dure 10 segundos, pero eso es mucho. No llega ni a los 5 segundos, pero una onda que llegará a 10 segundos. Pueden analizar la aceleración del terreno. Pueden analizar muchas cosas en 10 segundos. Pero el PGA es una fuente que pretende saber el recorrido, ¿sí? Pretende saber cuál es el espectro de amenaza. ¿Cuál es el periodo en el cual va a haber el retorno? ¿Cuál ha sido el periodo máximo o el periodo mínimo? ¿Cuándo se va a reproducir el sismo? O, sí, ¿cuándo se ha de reproducir nuevamente? ¿De dónde vienen y hacia dónde van? Mira, te van a hablar necesariamente, háblame de la zona geolocalizada. Tráeme el GPS, a ver cuál es la zona geolocalizada, para conocer la magnitud, para conocer la distancia. Entonces la relación de la magnitud también con la distancia juega un papel fundamental. Magnitud, distancia. Pero se le va a agregar un rango de límite, un rango de magnitud probable. O sea, vas a hablar de magnitud y de distancias, pero gracias a que hay un rango, hay una escala de rangos de magnitudes probables. Y así se acercan a las amenazas sísmicas. Y ya sabemos que van a hablar de la superficie, que en la superficie ¿qué hay? Rocas. Y que quieren conocer son las curvas. Muéstrame las curvas de amenaza. Muéstrame las tasas de recurrencia. O de ocurrencia. No es ocurrencia. Tasas de recurrencia. Que se pueden repercutir, que pueden recuperarse. Mira, tendremos que analizar bien, porque el geotecnólogo va a estar estudiando la evolución del sismo y va a tener que hablar de curvas y de aceleraciones espectrales, o sea, aceleraciones espectrales, y que hay una intensidad. Entonces, se habla de intensidad cuando se está hablando de una aceleración espectral. Se está hablando de una intensidad cuando hay tiempo. ¿Una intensidad durante cuánto tiempo? Pues digamos que sea de 2 segundos. Un comportamiento, sí, del sismo, en donde pudieron ver la aceleración espectral durante 2 segundos. ¿Y qué más? Pues entonces se puede ver hacia dónde va la información la información geológica más que todo. Mira, es que el modelo que se le presenta es un mapa, es un modelo actualizado de los espectros que han vivido en el suelo. Pero mira, para entender todo esto hay que acercarse a las leyes de atenuación. Atenúese, las leyes de atenuación, para poder entender lo que es todo este conjunto, y que se va a hablar de la estructura de la Tierra o del movimiento telúrico, o se va a hablar de la aceleración de espectros, o se va a hablar de la roca. Oiga, pero ¿para usted qué es la roca? Defíname la roca, según usted.
Según usted, ¿qué viene siendo una roca? Es un espectro, es algo que ha sido amplificado. Mira, ellos tienen sus propias definiciones, porque puede ser una relación entre un espectro horizontal y vertical. A eso llaman roca una relación entre el vector horizontal y el vector horizontal y el vertical. Vaina, ¿no? Así son. Tenemos entonces varias raíces que tomar. Hay modelos de suelo, hay velocidades en el suelo. Gracias a estas velocidades en el suelo se hablan de magnitudes. Y hay fenómenos que producen movimiento en la Tierra. Es como un sistema como de magnitudes. Mira, también hay otra raíz que son las variables, que están intrínsecas dentro de una escala. O si no, pregúntele a un ingeniero sísmico. ¿Cuáles son las variables? La variabilidad. Pues mira, ellos te hablarían como si ya tuvieran en su portátil un programa, una plataforma que reúna todas las variables. Ellos llaman insumos, las características de aceleración, de desaceleración, en periodos naturales o periodos de retorno, y para encontrar lo que para ellos es el juego de la aceleración, el juego de los acelerogramas, ¿sí? Gracias a la MGA West, pueden encontrar un juego de acelerogramas que evidentemente va a trabajar directamente con una plataforma para hacer una gran evaluación estructural, donde se va a ver los espectros y donde van a tener la interpretación correcta, lo que para ellos es un valor epsilon. Oye, ¿cuál es ese valor epsilon? Sí, como queriendo decir, ¿cuán tan raro es esto que ocurre? El valor epsilon. ¿Cuán tan raro es esto que una mujer pase con los ojos azules mirándote? ¿Cuál es ese valor epsilon de que una mujer pase delante de tus ojos y te voltee a mirar? Eso es como una probabilidad que le ponen a su labor. Es un contenido que se busca dentro de un periodo relativo, ¿sí?, que se quiere adecuar a un retorno. Un periodo natural con un periodo de retorno. También tenemos que conocer lo que viene siendo entonces la plataforma CMS. Ellos usan una plataforma y que es incondicional para conocer acerca de los espectros. Y espectros, pero a manera de ocurrencias. Pero espectros a manera de coordenadas también espectrales. Un espectro pues trae su geolocalizador, o sea, trae sus coordenadas espectrales. Y si hay unas coordenadas espectrales, va a traer también unas curvas de amenaza. Eje X y Y, pum, pum, se forman las curvas dentro de un periodo de tiempo. ¿Y qué buscan? ¿Será que buscan amplificarse? ¿O será que buscan simplificarse? Oiga, buena pregunta. Cuando se encuentran los espectros en las coordenadas espectrales, ¿será que estas curvas de amenaza serán amplificables o serán simplificables? Pues mira, es que habría que hacer una lectura del historial. ¿Cuál ha sido este historial sísmico? Dependiendo de los datos que arrojen, ¿sí?, para mirar cuál ha sido la intensidad. ¿Cuál ha sido la intensidad de este valor epsilon? Por favor, dame entonces más información acerca de las formas espectrales que se van a encontrar solamente cuando se hablen de los juegos de la aceleración de la Tierra, aceleración en gramas, en acelerogramas. Entonces, es un método, acelerograma, es el método para conocer también historiales de espectros y de formas espectrales y de intensidades espectrales, que sirva como un presente
para un espectro futuro. Se puede hacer como una geolocalización. Se puede repetir una amenaza sísmica, te pueden preguntar. Oye, pues para eso es el análisis en el mapa. Que sea un escenario espectral o no, eso no importa. Siempre va a haber un análisis estructural, una demanda de una reproducción en medio de la interfaz, de un periodo, y a esto se acercan, gracias a los movimientos de la Tierra, pues hay mapas que te pueden arrojar ondas y líneas de colores. Mira, si es una línea roja, ¿qué se te ocurre que es? Pues que es más amenaza que si es una línea de otro color. Una amenaza mayor. Entonces los sismos también necesitan nutrirse de base de datos. La base de datos se necesita nutrir así de relaciones en el pasado, en el presente, para sacar una buena proyección en el futuro. Mira, te pueden preguntar si te encuentras con algún geotecnista. Otra de las preguntas serían como, ¿cuál es esa tasa de ocurrencia? Entonces le estás preguntando de estadísticas, de probabilidades al tipo. ¿Cuál es entonces? También le puedes preguntar el piso. ¿Cuál es la deriva? ¿Cómo está la deriva del piso? ¿Y cuál es el coeficiente? Porque, mira, la normatividad colombiana necesita una buena estructuración en ese tema. Te puede preguntar, oye, ¿cuál es la duración? Que esta duración puede facilitar el movimiento en la masa. Mira, la base de datos es ya de por sí una tarea muy notable, pero también para hablar de la relación distancias y de la relación entre magnitudes, una base de datos, por favor, bien completita. Es que vamos a mirar los campos cercanos y los campos lejanos. Es que no hay información suficiente para hacer un buen modelo. Entonces se busca base de datos para sacar su modelo, para que se tenga un buen escenario bien analizado y se pueda sacar un buen diseño y que se dejen analizar correctamente. O si no, ¿cuál va a ser la deriva del suelo? ¿O cuál va a ser la relación lineal? ¿Y cuál va a ser el fenómeno de aceleración de la Tierra? Pues entonces todo esto se presta para hacer una evaluación o se presta también para ver la evolución. Vamos a hacer una evolución. Son suelos que modifican las ondas. No, son ondas que se han modificado en los suelos y que invocan un sistema. Entonces, todo se va a concentrar en un sistema, necesariamente. Lo van a clasificar en sistemas, en modelos. Y todos los encargados de las ingeominas, pues conocen que se organizan mejor con sistemas y con modelos. Es que siempre van a buscar formas locales de atenuación. Gracias a que buscan esa forma de atenuar, se puede pensar en modelos de atenuación, sistemas de atenuación, que repare todo. Un modelo ejemplar. ¿Cómo se van a comportar con un buen modelo? Se van a comportar seguros, ¿sí? Frente a la ley de la atenuación. Se van a comportar muy bien. Van a lograr adquirir grandes dimensiones, digamos en el tiempo. Un gran modelo porque reúne hasta 10 segundos. Se puede presumir de 10 segundos de análisis en la onda. Qué bueno, estamos tranquilos, se puede analizar 10 segundos de una onda. Perfecto. Qué bueno. Ya no nos importan las rayas rojas o verdes. Ya el color no nos asusta. Tenemos un buen modelo que puede atenuar hasta 10 segundos una onda. Pueden cambiarse también los modelos de atenuación. Son modelos. Son muchos modelos. Uno reemplaza al otro y así sucesivamente se van superando porque se pasan de términos locales
luego se pasan a términos regionales, luego se van a pasar a términos mundiales globales. Entonces, piensa en una atenuación global. Imagínense, vamos a atenuar todas las ondas a nivel mundial. Oh, ¿cómo no lo van a hacer en una zona regional? Piensa en atenuar todas las ondas a nivel global. Mira, es que hay sismos que tienen magnitud. Hay modelos locales, hay modelos globales. Digamos que los modelos locales van a usar valores altos. Digamos que en modelos globales van a usar modelos bajos. Modelos globales van a usar números bajos. En modelos locales, en cambio, se van a usar valores muy altos. ¿Sí? Es que la frecuencia y es que la atenuación van a ser tenidos en cuenta, pero mucho más van a tener relación con los espectros. ¿Cómo se van a analizar los espectros? Con una letra y un número. El espectro S1. El espectro S1 será amplificado. El espectro S1 y S2 serán amplificados o serán simplificados. Pues mira, imaginémonos en una interfaz de magnitudes. Ellos tienen interfaz de magnitudes que van desde el 5 hasta el 9. ¿Y qué va a pasar con el espectro de la onda en esta magnitud de 5 a 9? Mira, es que ellos te van a preguntar, pregúntame cuál ha sido el daño a 30 kilómetros del epicentro. Ay, claro, para eso es que quieren saber cuáles son las magnitudes realmente, para lograr atenuar, digamos que catástrofes a 30 kilómetros del epicentro. Entonces, hay modelos de suelos, hay modelos para medir altos voltajes, hay modelos para medir bajos voltajes, para atenuar la onda. Buscan atenuar una onda. Usted no sea como una onda que no es atenuada. Toca estar con la onda atenuada. Y digamos que todo esto de controlar la onda, atenuar la onda, pues es nada más ni nada menos que el efecto sísmico. A eso se acercan, al efecto sísmico. Y el efecto va a hablar de la excitación de un evento sísmico que se va a desarrollar en el suelo. La excitación de partículas, bueno, cualquiera pensaría excitación de partículas en el evento, en el suelo. Hay modelos, entonces, para manejar el efecto sísmico. Modelo georreferencial, geológicamente, pero geotécnico también, con un comportamiento de suelo y con una velocidad de onda. Ojo a esto, un comportamiento de suelo. Háblame del comportamiento del suelo, háblame de la velocidad de la onda. Esto para conocer si tiende a amplificarse o tiende a simplificarse la onda. Esto para darle una estimación mayor a la onda. Si le van a dar una estimación mayor a la onda, esta entonces tendería a incrementarse, a amplificarse. Pero también van a hacer estimaciones a los efectos. Y para eso se han inventado algo llamado el BS30. ¿Sí? Es un proyecto de ingeniería esto del BS30 desde el 1990 en California. Pensaron, ya sé, vamos a perforar 30 metros bajo tierra. ¡Tum! BS30. Obviamente el 30 de 30 metros de profundidad. ¿Cómo vamos a controlar todo de la atenuación de la onda? Obvio, hay que perforar la tierra a 30 metros. ¡Pum! ¡Pum! ¿Y qué pasa si hay que analizar 40 metros debajo de la tierra y no 30? Pensaría cualquiera. Pero ¿por qué solamente hasta 30 metros de profundidad y no 40? Es que se está haciendo una estimación de saber si una onda
anda en amplificación o no. Entonces se crean estos eventos sísmicos de 30 metros de profundidad. Y si hay rigidez o no en la Tierra, qué interesante. Vamos a ver si la Tierra está rígida. Vamos a ver qué pasa a los 40 metros de profundidad, sino que todo está pensado solamente para 30 metros de profundidad, porque se han inventado el BS30. Es que es un perfil de suelo el que se está analizando. De acuerdo a este perfil del suelo, van a poder analizar bien una velocidad en una onda. Bueno, vamos a ver el perfil del suelo, solamente 30 metros de profundidad, más no. 30 metros para una velocidad de una onda. Y entonces a partir de ahí, ¿cómo vamos a clasificar el suelo? Pues fíjate que hay categorías. Fíjate que ahí vienen las categorías. ¿De dónde es que van a sacar categorías para el suelo? ¿Cómo se llega a esto? Bueno, entonces es que radica todo en este BS30, que lo usan desde 1990 en la ciudad de California. Se popularizó. Y es un registro sísmico. Y que donde los espectros que se miden horizontalmente, que se miden verticalmente, sirven para identificar los periodos naturales o periodos de retroceso. Y en estos periodos naturales se puede analizar a futuro si va una onda amplificada o no. Y siempre hay relaciones así, amplificación sísmica o rigidez de la Tierra con amplificación sísmica. O, bueno, eso es el BS30. El BS30 es para una estimación, es para darle valores a la ingeniería geomorfológica. Y tiene su propia fórmula. Logaritmo de BS30 sobre 760. Este BS30 sobre 760 es porque se va a hablar de la velocidad de la roca. Y también se va a hablar para poder conocer el periodo natural para encontrar el BS30. Es que digamos que es un término que depende de las formas que ocurren dentro de un periodo natural. ¿Cuáles son esas formas que se van a encontrar, esas formas espectrales dentro de un periodo natural? Bueno, ¿cuáles serán esas formas espectrales entonces en un periodo natural? Para eso está el BS30. ¿Sí? Tenemos que hay espectros cuya relación va directamente con la horizontal y la vertical. X y Y. Un espectro X y Y para mirar las curvaturas y para poderla categorizar. Claro, para poder clasificarla. ¿Cómo se van a clasificar? ¿Cómo es esto de clasificar espectros? Pues mira, un espectro puede ser un S1, un S2, un S3, un S4. Pueden ser muchos las S, pero se quiere saber si se ha amplificado la onda. Entonces necesariamente se va a aplicar un amplificador. O no, para eso está la relación, la cual la mide el BS30. Tenemos entonces esto en la mente, un modelo de suelos con estaciones colombianas basadas en un periodo natural. El periodo natural, sí, para encontrar las formas espectrales dentro de ese periodo natural. Formas espectrales y conocer así el ambiente técnico, conocer así las amplificaciones que se hacen y poder categorizar el suelo en un periodo natural. Sí, es una relación siempre con el suelo, con modelos del suelo, con periodos naturales, que nos va a ayudar a darle forma al espectro. Y son muchos espectros que tienden a amplificarse.
También hay una mirada que va directa al pico de la amplificación, a la cresta. Y entonces, mirando las crestas de la onda, pues pueden decir, esta es promedio, esta cresta será promedio o no. ¿Un espectro promedio? No. Sí, depende de la categoría, de su amplitud, depende de la amplitud de la onda. Hay modelos de amplificación en medio de un sitio. Es que para eso se buscan ingenieros. Vamos a buscar el modelo de amplificación de la onda en este sitio. O sea, no es en un papel y en un libro, en un computador, es en el sitio, en el territorio. Por eso el geotecnista es el ingeniero del territorio, del terreno. Para conocer los modelos de amplificación de ondas, para eso hay una fórmula en donde ubican el efecto del sitio, el logaritmo, en medio de logaritmos, en medio de coeficientes, para poder darle una categoría al suelo. Entonces la fórmula pues va más que todo con esta palabra. Logaritmo natural es BS30 sobre 760. Sobre 760 porque es la velocidad de la roca. Es que se miran los perfiles del suelo. Se mira la velocidad de la onda. Ah, qué bueno. Para así poder darle una categoría que puede ir desde un 2 hasta un 12. Mejor dicho, me tienes abrumado. Así nos acercamos a la geotecnia. Y muchas gracias a ustedes. Y a esta relación de física también. Muchas gracias. Ping, ping.